Aquí nos encontramos en Bichacoyet. Él va a contar sobre la historia y todas las cosas que él hace sobre la artesanía. Me parece muy interesante, es admirable. Cuéntanos sobre el proyecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Tomás Muñoz, vengo de Quindío, Cauca, y la historia de este proyecto es muy bonita. Desde muy niño siempre tuve contacto con el musgo, con la naturaleza, pero también con esos cuentos, esas historias, esas narraciones que hacían mis abuelos, mis padres, sobre todo porque era gente que venía de tierra adentro, de San Andrés de Pisimbalá, estos sitios en donde el mito y la leyenda está todo el tiempo. Entonces lo que hice fue enfocar toda mi creatividad, porque desde muy chico me gustó el barro, en la creación de personajes como este. Pues como entré a la docencia, fui convirtiendo esto en un salón de clase en donde mis estudiantes venían y aprendíamos pues todas estas maravillas que tenemos aquí en nuestro campo colombiano. En el año 2000, digamos que comencé a generar la idea de un salón de clase a cielo abierto. Una noche tuve un sueño muy bonito, como con una especie de figura femenina que estaba sentada como en un prado o en un jardín de musgos. Fue una imagen o un sueño muy fugaz, pero me dio una idea fantástica y era comenzar a crear un jardín que estuviese enfocado fundamentalmente con los musgos. Comencé a trabajar lentamente el proceso, ideando, estudiando, leyendo. En aquel entonces no había un internet tan constante como ahora. Yo buscaba en libros sobre el origen de los musgos, cómo estaban relacionados con la fantasía, con el mito, con la leyenda, y comencé a crear pequeños espacios. En el 2004, pues después de llevar unos 4 años trabajando la idea de un jardín que era muy pequeño, pues apareció un poquitito el proyecto de turismo y naturaleza, turismo rural. Comencé a trabajar la idea con un grupo de compañeros de cómo buscar que la región nuestra, la Leonera, se conociese a nivel de Santiago de Cali como un sitio turístico. Pero no estaba muy interesado en que mi casa y el jardín pues fuese un lugar de turismo. Sin embargo, alguien me convenció de mostrar el jardín y me fui metiendo un poquito en este mundo del turismo y naturaleza. Pues ya llevamos 20 años de trabajo harto, siempre mejorando, siempre evolucionando, con errores, con dificultades, con esas cosas que muchas veces uno dice, ya no sigo más, estoy hasta aquí, pero resulta que hay algo que te motiva a seguir trabajando. Convencí a mi esposa, en este caso, de que era una chica, era una niña o era una mujer de la ciudad, que viniera a vivir acá conmigo en el campo. Yo he sido campesino toda la vida y he sido un amante de estas tierras, entonces pues logré convencerla y ya tenía un punto de apoyo gigantesco para poder comenzar a trabajar. Luego viene cómo hacer figuras en barro, fusionarlas, que me permitan hablar de mitos, de leyendas. Y entonces fusiono mitos, leyendas, historias, siempre con un énfasis en guardar esta tierra, custodiar el agua, las semillas, los árboles, el bosque. Este que está aquí se llama el consejero Chaporé, que sería como un custodio de la naturaleza. Como dificultad fue convencer a mi familia de que vivir en el campo, que vivir en el bosque, pues era rentable, hay que decirlo, porque pues, si no se mira la parte económica no te funciona el cuento. Entonces ese digamos que fue uno de las dificultades mayores que tuve. Lo otro era el tiempo. Muchas veces con mi trabajo como docente, que eran 4, 5, 6, 7 horas en un salón de clase, me impedían estar aquí en la finca, que era donde yo quería estar. Entonces por allá por el año 2020, con la pandemia, con pleno problema pues de salud, quedarse sin trabajo pues era una tragedia. Para mí digamos que fue como una especie de bendición entre comillas, porque me vine a la finca y me dediqué completamente al trabajo, a la creación, al cultivo de los musgos, a la siembra del bosque. Estos 20 años me los he gozado muchísimo. A pesar de todas las dificultades, de que en el 2019 tuvimos una tormenta fortísima que nos derribó unos 150 árboles y que nos afectó el jardín en un 80%, pues logramos recuperarnos y mostramos que la continuidad, la perseverancia dan sus resultados.
Vivir en el bosque es realmente una maravilla. El bosque te da todo, alimento, te da medicina, te da cobijo. Este que vemos aquí es un higuerón, un árbol gigantesco que debe tener unos 150 años y que en el caso nuestro lo empleamos como un purgante para desparasitarnos. Había algo que me interesaba mucho a mí y era trabajar con arcilla, trabajar con barro. No sabía, por ejemplo, que el barro se quemaba y que se podía hacer cerámica. En el caso mío más era como una idea de jugar con él, de irme a la quebrada, en este caso al río Timbío, sacar barro y hacer figuritas, y eso me dio mucha facilidad en mis manos. Por lo tanto, cuando yo llego aquí a La Leonera y veo pues toda esa cantidad de barro que se encuentra por todo lado, pues decido comenzar a trabajar ya el proyecto pedagógico y el proyecto de turismo y naturaleza con figuras en barro. Al principio pues las hacía en cerámica. En cerámica tenía el problema que tenía que hacer figuras pequeñitas que cabían en el horno y que en la quema no se me fueran a dañar. Las primeras figuras comienzan a aparecer por allá por el año 2001, 2002 y son figuras que las desbarata el agua, el sol, elementos climáticos, y comienzo a investigar, a trabajar, a agregar un poquito de paja, un poquito de estiércol de boñiga de vaca, que me permite hacer como una especie de bareque como lo hacíamos para hacer nuestras casas, y la idea me funciona perfectamente. Las figuras comienzan a estabilizarse y hoy en día pues son figuras que están aquí, que pasan los años y que debo estarlas retocando o de pronto hidratando, pero me han permitido contar toda una historia y mostrar todo un cuento solamente con barro. Timbío, en el Cauca, bueno, más exactamente en el Hato, que es una vereda que queda yendo para el Tambo, pues no teníamos acueducto y teníamos un aljibe así como este más o menos. En aquel entonces estaba permitido que nosotros los niños trabajáramos y le decían a uno, hay que ir al aljibe a sacar agua para la semana. Entonces nosotros nos íbamos hasta el aljibe, bajábamos el balde, era un aljibe de 15-20 metros de profundidad que no se veía ni el fondo, aquí pues es otro cuento, y este era nuestro trabajo, digámoslo así. Pero nos encantaba porque era como meterse como al vientre de la tierra y sacar agua. Para mí eso era, carajo, como magia. Entonces a mí me encantaba bajar mi balde y subirlo y ver cómo iba apareciendo ese poquitito de agua, iba subiendo hasta que yo sacaba el balde, retrocedía el manubrio y llenaba esa tina. Entonces ese hecho de sacar agua de la tierra para mí era maravilloso. El proyecto de turismo y naturaleza lo venimos trabajando para que sean unas 2 horas de recorrido, 2 horas y media, donde comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 12:30 más o menos, pero siempre lo hacemos con reserva, no aceptamos, por ejemplo, que alguien nos llegue de improviso, siempre buscamos que nos llamen para ser muy responsables con este tipo de turismo y sobre todo con la capacidad de carga de nuestros senderos. Buscamos que estos caminantes conozcan, hagan fotografía y pasen un rato muy agradable sin necesidad de estar recurriendo ni a excesos de bulla, ni a licores, ni nada de esas cosas, sino simplemente a un disfrute de esta naturaleza. ¿Qué he soñado yo a futuro? Pues fundamentalmente tener continuidad, lograr crear como una especie de jardín botánico que nos permita mostrar innumerable cantidad de especies de flora y de fauna sin necesidad de viajar muy lejos, esperando a que mi hija, que es como el relevo generacional, tome o retome este proyecto. Siempre estamos trabajando con proyectos a futuro, a quinquenios, a 5 años. Se han venido cumpliendo las metas y los proyectos en los cuales nos hemos enfocado. Pero como lo dije antes, siempre buscando que sea un turismo muy responsable, muy respetuoso y en estos, digamos, en estas evoluciones del turismo, que sea un turismo regenerativo. Nuestros ancestros usaban caracol, que era una manera de generar un sonido de llamado, y en el caso mío pues tuve como una visión de, digamos, emplear el sonido como una especie de elemento para comunicarme, y salió la idea de un cuerno que lo anexé a un trozo de bambú para generar un sonido de saludo a los elementales guardianes del bosque. Porque el nombre es Bichacoyet, eso viene relacionado con cultura indígena. Mi abuela me contaba historias de Manuel Quintín Lame, pues yo tendría unos 5 o 6 años, y escuchar hablar de un personaje que tenía el poder de transformarse en una planta, en un animal, pues para mí eso era magia pura. Entonces se metió en la cabeza de que el Nasa, el Páez, nuestro ancestro, que es la que le hace
un nombre NASA. Y como soy un estudioso y un amante de las aves, pues me dirigí al resguardo de Canoas ahí en Santander de Cluchao, y entonces allí me hablaron de Bichacoyat como la casa de las aves. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer este documental. Wech jans kuesa y muesen hosne kuena aite tesa tomasia kina we una yata kiwitente ki pocho y naución. Maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Quisiera hablar un poco de NASA. Quedo diciéndoles muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenerlos aquí, el tener mi gente acá, pues para mí es muy, muy gratificante.